Bueno, estamos en este momento preparándonos para una jornada de oración que comienza mañana. Comenzamos mañana un tiempo maravilloso como iglesia, buscando ese rostro, esa presencia de Dios, porque queremos que sea Dios tomando el control, dirigiendo, guiándonos, acompañándonos en todo lo que nos vamos a proponer como proyectos, planes, actividades, programas que queremos realizar durante este año. Pero queremos consultarle, queremos pedir su protección, su guía, su acompañamiento en todo lo que queremos desarrollar. Así que yo los invito para que participen de este tiempo de oración. Por eso el tema que voy a estar desarrollando durante este domingo tiene que ver con la oración. Okay, este domingo vamos a estar hablando acerca de la oración y la importancia que tiene la oración para el cristiano y sobre todo como iglesia. Y lo vamos a ir viendo a través de la Biblia. La importancia de la unidad en la oración. Vamos a estar viendo la importancia de la unidad en la oración. Esto tiene su gran importancia. ¿Okay? Y basado en Hechos, capítulo 1, versículo 14, es el versículo que voy a usar hoy. Solamente un versículo donde vamos a mencionar algunas cosas allí interesantes. Y quisiera comenzar con una historia que dice la siguiente, ¿no? Una trampa de oración, una trampa de oración. Dice. Una mujer china acudió a los cultos de cierta misión y fue salva en esa reunión. Cuando dio su testimonio, explicó del siguiente modo el motivo de su conversión. Y esta mujer dijo lo siguiente: mis vecinas y otras mujeres cristianas de mi pueblo prepararon una trampa tan densa de oración alrededor de mí que no pude escapar de ninguna manera. Y por eso esta mujer china tomó la decisión de creer en Jesucristo. Y en una de estas reuniones de esta misión, esta mujer se convierte a Jesús. ¿Okay? Ahora, esto viene como resultado de que un grupo de mujeres vecinas de ella comenzaron a orar por ella. Y por eso el tema allí de esta historia, una trampa de oración. Es decir, le hicieron una trampa, es decir, se unieron estas mujeres alrededor de esta vecina y comenzaron a orar por ella por su salvación. Y la oración tuvo una respuesta. Esta mujer se convierte a Jesucristo, recibe a Jesucristo, ¿no? Por eso, importante que tomemos en cuenta que en la oración necesitamos la unidad, necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos unirnos como hermanos para ver ese poder y la gloria de Dios que se manifiesta tocando los corazones de personas que hasta nosotros pensamos, creemos que esa persona es muy dura, muy difícil y que no va a llegar a creer en Cristo. Pero saben, cuando un grupo de cristianos se ponen de acuerdo y oran por eso, sea la persona más dura que ella, esa persona va a creer en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios está escuchando esa oración en acuerdo y en unidad. Ahora, leyendo allí en Hechos, capítulo 1, versículo 14, que es donde quiero desarrollar el tema, voy a leer desde el versículo 12, donde comienza diciendo allí, ¿no? Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Repito ese versículo allí. Todos estos, ¿quiénes? Los apóstoles estaban allí en ese aposento alto, ¿no? Estaban todos reunidos. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a hacer una oración antes de continuar y quiero animarte para que le pidas a Dios que sea Él el que hable a través de su palabra a tu corazón. Señor, gracias te damos por este momento y gracias por tu palabra. Queremos pedirte que seas tú hablando en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que ese mensaje que tú tienes para nosotros llegue a lo más profundo de nuestros corazones y produzca los cambios, la transformación que tú deseas de cada uno de tus hijos. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Y quiero que seas tú, Jesús, tomando este lugar donde estoy yo. No quiero ser yo. Quiero que seas tú, Jesús, hablando a través de mí, usando mi mente, mi corazón, mi boca, mi lengua, todo mi ser y hablando a tus amadas ovejas. Enséñanos, Jesús. Te lo pedimos dándote las gracias. Amén y amén.
la importancia de la unidad de la oración. Y los mismos apóstoles, María y las mujeres que estaban allí en el aposento alto, entendieron esto. Ahora algo muy interesante, ¿cómo viene ese momento de oración? ¿Cómo viene ese tiempo que ellos aparten de oración? Fíjense, ellos están pasando por una situación difícil. ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores, en el capítulo 1, en los versículos anteriores, vamos a ver cómo Jesucristo hace su aparición, le da unas recomendaciones a ellos, le da el gran mandamiento de ser testigos, y después de allí dice la Biblia que Cristo ascendió al cielo. ¿Okay? Esto podríamos decir que la ausencia definitiva de Jesucristo produjo en ellos algo interesante en sus corazones. Si notamos aquí, los apóstoles, esta mujer y María y los hermanos de Jesús que estaban reunidos allí en el aposento alto, no se reunieron para lamentarse, ¿ok?, que Jesús se había ido y ya no estaría más entre ellos. Ellos no se reunieron para lamentarse allí, ay, qué cosa, ¿no? Se nos fue el maestro, aquel que nos enseñaba, aquel que comía con nosotros, aquel que caminaba con nosotros, que podíamos ver milagros, podíamos ver cosas interesantes y ahora no está con nosotros. Ellos no se reunieron para lamentarse la ausencia de Jesús. No se reunieron tampoco para algunos recriminarse el uno al otro. Mira, tú no estuviste en el momento más crítico cuando Cristo estaba muriendo. ¿Dónde estabas tú, Pedro? ¿Qué te hiciste? ¿Dónde estabas tú, Mateo? No comenzaron a recriminarse entre ellos. ¿Okay? Acuérdense que cuando Cristo está allí en la cruz, solamente de los apóstoles quienes estaban allí al pie de la cruz era Juan, juntamente con María y aquellas mujeres que estaban rodeando allí en ese momento crítico de la muerte de Jesús. Pero allí no estaban ellos quejándose o murmurándose o criticándose el uno al otro porque habían dejado su lugar cuando debieron estar allí en esos momentos más críticos de la muerte de Jesús. Ellos no se reunieron para eso. Tampoco se reunieron para pensar y planificar, bueno, ahora qué vamos a hacer con nuestras vidas. ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién va a ser nuestro líder? Vamos a ver qué hacemos. No, ellos no se reunieron para eso. Es interesante, porque después de esa situación tan difícil que fue de ver a Jesús ascender a los cielos y después no tenerlo más entre ellos, ellos no se reunieron para ver qué hacían con sus vidas. No, sino dice allí claramente la Biblia, y podemos notar algunas cosas interesantes en este momento de encuentro. Lo primero que podemos ver es que se unieron y no se perdieron el paso. Fíjense que después que Cristo asciende, dice que ellos todos se quedan en Jerusalén. Todos quedaron en Jerusalén, allí, y se fueron al aposento alto, lugar, ¿ok?, donde estaban en reunión los apóstoles. Y allí estaba tanto María, la madre de Jesús, como también aquellas mujeres que seguían a Jesús. Ellos no se perdieron el paso, o sea, no salieron cada quien buscando qué hacían, a dónde se iban, qué iban a hacer, no, sino que se mantuvieron allí unidos y decidieron encontrarse en el aposento alto, que era el lugar donde moraban los apóstoles, ¿para qué? Para encontrarse allí y orar, ¿ok? Es interesante esto, me llamó la atención esto, que ellos no se perdieron el paso. Esto ocurrió después que Jesús hizo su última aparición y de allí ascendió al cielo, obedeciendo lo que Jesús le había mandado antes que se fuera de Jerusalén, que el mandamiento fue de Jesús que no se fueran de Jerusalén, que se mantuvieran allí, porque se tenía que cumplir la promesa de la venida del Espíritu Santo. Acuérdense que Cristo le promete a ellos que es necesario que Él salga para que el otro Consolador venga, y el otro Consolador es el Espíritu Santo. Entonces Cristo le dice, no se vayan de Jerusalén. Entonces ellos se quedan allí en Jerusalén, en ese aposento alto, y hay 120 personas allí reunidas. ¿Y qué están haciendo estas 120 personas? Estas 100 personas no están celebrando una fiesta, no están celebrando una convivencia, no están con alimentos comiendo, no están en una reunión social, no, están en un encuentro que es un encuentro importante y necesario para ellos, porque necesitan la dirección, la guía, qué van a hacer ahora con su vida, hacia dónde van a ir. ¿Qué van a comenzar a hacer? Ellos sabían que podía ocurrir algo interesante mientras ellos se mantuvieran unidos, porque Cristo se lo había prometido. Lo segundo que podemos notar aquí es que se da uno de los mejores encuentros entre ellos. ¿Okay? Uno de los mejores encuentros. Acuérdense que antes Jesucristo se reunía con 3, aparte de los más íntimos, tenía los 12, tenía los 70, tenía un grupito exclusivo con el cual él compartía. Pero también vemos allí que ahora no está Jesús y ahora 120 personas se han reunido. Y se han reunido para juntos apoyarse y animarse en la oración. Entonces el versículo dice,
todos, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos estos, es decir, que esos 120 participaron de este gran encuentro de oración. Ninguno fue allá y a lo mejor estaba distraído, pensando en otras cosas, pensando que iba a ser de almuerzo, que iba a haber de comida. No. Todos estaban centrados, claro, en el propósito por el cual se habían encontrado, se habían reunido allí, para orar y rogar, dice allí. Y dice que todos ellos decidieron participar de este encuentro. Ninguno fue obligado. Todos de corazón quisieron participar de este encuentro, de este llamado. Lo otro que dice allí el versículo es que perseveraban unánimes. ¿Ok? Es decir, la palabra perseverar significa persistir en el mismo estado de ánimo, mantenerse constante en la persecución de lo comenzado con una actitud o una opinión de consistencia. ¿Ok? Nos hemos puesto de acuerdo, tenemos un mismo sentir, un mismo parecer y en eso nos vamos a reunir. Y ellos estaban claros en esto. Dice que perseveraban, persistían en esto. O sea, habían ido a ese encuentro exclusivamente para orar, para rogar. Estaban claros en esto. O sea, ellos no iban allá para entretenerse, para tratar un tema. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la muerte de Cristo. Oye, qué cosa que se fue Cristo. No. Ellos se centraron, era el propósito por el cual se habían encontrado, para orar y rogar. Dice también allí que estaban unánimes, dice unánimes. Esta palabra significa un sentido de las personas que son todas de un mismo parecer. Dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Unánimes. Se han unido, ¿okay?, con un mismo sentir, un mismo parecer. Tenían la necesidad de encontrarse con Dios. Tenían la necesidad de acercarse a Dios juntos, no por separado, sino juntos. ¿Ok? Y ahí hay una gran enseñanza para nosotros como iglesia, hermano. Saben, si ellos como apóstoles, María y estas mujeres entendieron la importancia de la unidad en la oración y juntos se encontraron en ese lugar, para nosotros debe ser también importante que nos podamos encontrar juntos como hermanos, como iglesia, para orar. Y saber que hay un propósito. Nos encontramos para orar. Venimos a este lugar para buscar la presencia de Dios. Anhelamos esa presencia de Dios. Por eso nos unimos. Tenemos un mismo parecer, un mismo sentir. Venimos a encontrarnos para buscar esa presencia de Dios. Porque creemos que cuando oramos, algo interesante, algo maravilloso, algo sobrenatural y extraordinario de parte de Dios va a ocurrir. Tenemos que creer eso. Y si yo vengo a orar, yo tengo que creer eso. Yo vengo aquí a orar no para encontrarme solamente con mi hermano. Yo vengo para encontrarme con Dios, con la presencia de Dios. Porque yo quiero que Dios trate conmigo. Porque yo quiero que Dios trate con mi familia. Porque yo quiero que Dios trate con mi iglesia. Porque yo quiero que Dios trate con mi país. Por eso quiero acercarme ante la presencia de Dios. Pero con el primero que Dios va a tratar al buscar su presencia es con aquel que ha determinado en su corazón buscarlo con todo su ser. Esa es la persona con la cual Dios va a tratar. Y si tú te dispones y dispones tu corazón para buscar a Dios, como hicieron estos hombres, estas mujeres, y entre ellos estaba María. María estaba allí con ellos apoyándoles en oración. ¿Se imaginan? La madre de Jesús, después de padecer esa pérdida como parte humana, perder a su hijo, ella pudo haber dicho, no, lo siento, yo no me puedo encontrar con ustedes porque estoy de luto. Ha muerto mi hijo, no es cualquier persona, es mi hijo. Así que me voy a otro lugar, quiero estar sola, quiero estar apartada porque esto es un dolor muy fuerte. Ella pudo haber dicho eso. Pero fíjense, María estuvo allí. María se encontraba allí con los 12. María estaba allí con las mujeres y estaba también con un propósito claro de orar, de rogar, de encontrarse con la presencia de Dios. Ella sentía también, con esa parte difícil que estaba viviendo, necesitaba la fortaleza, necesitaba la ayuda de estos hombres y estas mujeres que habían creído en Jesucristo. Y por eso ella estaba allí también apoyando. ¿Se imaginan? La madre de Jesús en medio de esa situación que está viendo, y allí estaba, en oración. Una gran enseñanza también para nosotros en estos tiempos. Y el propósito claro que tenían estos hombres y estas mujeres era para encontrarse en oración y ruego. Dice el versículo 14,
Todos estos perseveran unánimes en oración y ruego. En oración y ruego. Ahí estaban. Yo me imagino a estos hombres, estas mujeres allí, algunos de ellos arrodillados, postrados, más seguro. Postrados allí ante la presencia de Dios, hablando con Dios. Entregando todo lo que tenían y todo lo que eran delante de Dios. Reconociendo que ahora necesitaban depender del Señor. Necesitaban depender de Dios. Necesitaban dirección, guía, acompañamiento, sabiduría de parte de Dios para ahora lo que le venía, los grandes retos que le venían. Ya Cristo les había entregado todo, Cristo les enseñó, Cristo los preparó, los equipó y Cristo se fue. Ahora quedan ellos y dicen, ok, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Y comienzan a buscar a Dios en oración. Qué importante es esto, hermano, en nuestra vida de oración. Saber que Dios nos ha equipado, saber que Dios nos ha dado un gran potencial en nuestras manos, saber que Dios nos quiere usar como instrumento, pero decimos, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo uso? Señor, ¿qué hago? Y ahí es donde viene la importancia de la oración y la importancia de unirnos con nuestra iglesia, de unirnos con nuestros hermanos y poder pedir esa dirección, ese acompañamiento, esa sabiduría de parte de Dios en todo lo que Él quiere que hagamos. Porque a todos nosotros Dios nos ha llamado para cumplir una tarea, hermano, para cumplir una misión. Dios te ha llamado para cumplir una misión aquí en la tierra y tú tienes que saber cuál es esa misión. No puedes estar perdido diciendo, bueno, voy a ir a ver qué ocurre, voy a lanzarme en esto a ver qué pasa, pero no sé qué voy a hacer. Pero tú tienes que saber. Pero si no sabes, ahí te acercas a Dios y le dices, bueno, Señor, aquí estoy. No sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero necesito tu dirección, necesito tu guía, necesito que me acompañes, necesito tu aprobación, tu dirección en todo lo que voy a emprender, conforme a tu dirección y tu guía. Ellos estaban claros como grupo en el propósito de este encuentro. Y el propósito era orar y rogar al Padre. Necesitaban que Dios actuara, que Dios obrara en sus vidas. Saben, si Dios nos está llamando en estos tiempos a orar, y yo creo esto, hermano, es porque Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida y alrededor de ti. ¿Okay? Se cuenta la historia de 5 estudiantes de un seminario. Estos 5 estudiantes estaban de visita en Londres. Un caluroso domingo de julio. Mientras esperaban que se abrieran las puertas de la iglesia, se les acercó un hombre que les preguntó, ¿les gustaría ver la calefacción de la iglesia? Se imagina un mes de julio, donde hace un calor fuerte, y este hombre les pregunta a estos jóvenes, ¿les gustaría ver la calefacción de la iglesia? Los estudiantes pensaron, qué raro que nos quiere enseñar el sistema de calefacción en julio. Pero le siguieron, su acompañante abrió una puerta y les susurró y les dijo lo siguiente, aquí está nuestro sistema de calefacción. Unos 700 creyentes estaban arrodillados en oración pidiendo que el Espíritu de Dios bendijera la semana de reuniones de avivamiento que se iban a celebrar en aquella iglesia. El guía de los 5 estudiantes era el mismo Charles Spurgeon, conocido predicador inglés. ¿Okay? Quien estaba guiando a estos jóvenes para que vieran su sistema de calefacción. Y el sistema de calefacción era 700 hombres y mujeres allí arrodillados en la iglesia orando, porque estaban preparándose para una celebración de unos servicios de avivamiento para la iglesia. ¿Se imaginan eso? Lo que va a encender y va a dar el fuego de la iglesia, hermano, es aquellos hombres y mujeres que entienden que el propósito de la oración es ver a Dios obrar, querer ver a Dios obrar, querer a Dios trabajando y tratando entre nosotros y alrededor de nosotros. ¿Ok? Y saben, este Charles Spurgeon, en sus predicaciones hubo una gran cantidad de gente que recibió a Cristo. Un hombre que Dios usó de una manera muy interesante. Pero él estaba claro que él solo no podía llevar a cabo esta tarea. Y por eso había un grupo de hermanos comprometidos. Y en algunos templos, y sobre todo en el templo donde él estaba, debajo del púlpito había una especie de sótano donde se encontraban una gran cantidad de hermanos de rodillas orando por ese servicio, por ese culto, por el Charles Spurgeon, por el mensaje y por las personas que iban a asistir. Y mucha gente recibió a Cristo y un gran avivamiento se dieron en aquellos tiempos en Inglaterra, producto de que hombres y mujeres entendieron que el propósito de sus vidas y la misión que tenía, una de las primeras misiones, tarea que tenía era la oración.
Hermanos, si nosotros queremos ver cosas extraordinarias y maravillosas en nuestras vidas y alrededor de nosotros, debemos cultivar una vida de oración. No solamente de una manera personal en nuestras casas, sino también como iglesia. Como iglesia debemos desarrollar una vida de oración. Como iglesia debemos apartar tiempo para orar. La oración es el motor que enciende, ¿no?, el fuego de ese Espíritu Santo que va a obrar de una manera maravillosa y hermosa. Por eso necesitamos estar en acuerdo, por eso necesitamos tener la disposición, por eso debemos apartar el tiempo y decir, yo quiero acercarme con mis hermanos a la presencia de Dios, porque yo quiero ver a Dios obrando. Y debemos animarnos en cuanto a esto. Ahora, si vemos esto, la tercera cosa que podemos ver es que cuando nos unimos y le damos la importancia de esa unidad en la oración, debemos creer que van a venir resultados. Va a haber resultados, ¿ok? Tenemos que esperar respuesta de parte de Dios en ese momento de oración. Y aquí en este encuentro se dieron respuestas. Hubo respuesta de parte de Dios a ese clamor, esa oración que estos hombres y mujeres hacían allí en ese aposento alto, donde 120 personas estaban reunidas orando, clamando, rogando a Dios. Y lo que podemos ver allí a través de estos siguientes versículos, primero vemos a Pedro levantarse, del versículo 15. El primero que se levanta en todo esto es Pedro. Y comienza a animar al grupo de los 120 a hablarle acerca de lo que ha ocurrido, pero también a decirle, bueno, Judas, se cumplió lo que Judas vino a hacer, necesitamos nombrar a otra persona que cubra ese espacio de Judas, porque tenían que estar 12, no podía quedar con 11, tenían que estar 12, y es donde ellos hacen la elección, hacen sus votaciones, y escogen a Matías, para que cubra ese espacio de Judas Iscariote. Y se cumple que tienen que estar los 12 apóstoles. Pero quien dirige toda esta reunión es el apóstol Pedro, ¿ok? Quien se levanta. Comienza Dios a orar y a tocar corazones de hombres dentro del grupo. Pero además de esto, también dice allí que se da el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos también vemos ahí el cumplimiento de la promesa que Cristo había hecho de la venida del Espíritu Santo. Y ahí vemos cómo el Espíritu Santo llega en ese aposento alto donde están esos 120 y el Espíritu Santo se posa sobre ellos, los llena con su presencia y ellos comienzan a hablar otros idiomas. ¿Okay? Y a partir de allí vamos a ver en todo Hechos cómo el Espíritu Santo comienza a obrar a través de los apóstoles, a través de la iglesia y a hacer cosas interesantes. Entonces, miren, cuando la iglesia se une y le da la importancia a la unidad en la oración, Dios va a comenzar a tocar a la gente. Dios va a comenzar a levantar gente dentro de la iglesia. Hombres y mujeres que van a recibir llamados también para ministerio. Hombres y mujeres que Dios le va a poner en sus corazones esa pasión, ese entusiasmo de decir, yo quiero servir, yo quiero participar, yo quiero hacer algo en la obra de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Saben, cuando la iglesia de Antioquía estaba en reunión, dice el capítulo 12 o 13 de Hechos, dice que ellos estaban allí reunidos, creo que el capítulo 13 de Hechos, dice allí, capítulo 13 de Hechos, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama de Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministraban estos al Señor allí en la iglesia, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes estaban allí orando y ayunando? La iglesia de Antioquía. ¿Ok? Y mientras ellos estaban allí orando y ayunando y ministrando, dice, ministrando al Señor, el Espíritu Santo tocó el corazón de Bernabé y de Pablo. Y los llamó para cumplir una labor. De allí salen ellos a cumplir esa misión entre los gentiles. Mire, cuando la iglesia se une en oración y comienza a clamar, Dios va a comenzar a tocar corazones. Dios va a comenzar a través de su Espíritu Santo a despertar gentes con un llamado, con un sentir de servir a Dios en diferentes áreas donde Dios lo quiere llevar y lo quiere poner. Pero es porque la iglesia está orando, la iglesia está ayunando, la iglesia está clamando y Dios comienza a despertar así como despertó a Pedro. Además de esto, también Dios usa a Pedro para predicar uno de los sermones más hermosos que podemos encontrar allí en Hechos por parte de Pedro. Después que Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y ahora lo vemos siendo usado por el Espíritu Santo.
Tuvo que haber un arrepentimiento de parte de Pedro antes para que el Espíritu de Dios lo usara como lo usó en este momento con esa gran predicación, donde más de 3,000 personas llegaron a creer en el Evangelio y se bautizaron. Y ahí es donde se da la primera iglesia en Hechos. ¿Ok? Y eso viene como resultado de que aquel grupo, 120, también estaban allí orando, ayunando y orando, encontrándose con Dios, con un propósito claro, que era buscar la presencia de Dios. Y comienza el Espíritu Santo a moverse. Comienza el Espíritu Santo a tocar, comienza el Espíritu Santo a llamar, comienza el Espíritu Santo a usar de una manera maravillosa y hermosa a gente y personas que estaban allí que a lo mejor ni se imaginaban que iban a ser usadas por Dios. Pero eso lo hace el Espíritu de Dios. Pero la iglesia debe entender que es importante unirse y orar. Y necesitamos en estos tiempos unirnos y orar, hermano. Unirnos para orar, encontrarnos en este lugar para orar. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Pero además de levantar a hombres para servir también en el ministerio, también vemos que ahí se da el comienzo de la primera iglesia. Si ustedes revisan ahí en Hechos, el capítulo 2, podemos ver allí, después de ese sermón que da el apóstol Pedro, dice allí que el versículo 41 de Hechos, capítulo 2, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y allá, ahí comienza esa primera iglesia, la iglesia, lo que llaman iglesia primitiva. Como 3,000 personas recibieron el mensaje de Pedro, se bautizaron. Y fíjense lo que ocurrió con esta gente, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos están repitiendo lo mismo que estos 120 estaban en el aposento, que estaban allí perseverando unánimes en oración y ruego. La primera iglesia toma también lo mismo y dice que y perseveraban en las oraciones. Persistían, eran constantes, no desmayaban, se encontraban siempre para orar, apartaban tiempo para orar. Por eso debemos estar claros de la importancia de la unidad en la oración, hermano. Porque cuando nos unimos en oración como iglesia, debemos esperar ese mover de Dios, ese obrar de Dios. Y seguro que mientras estamos orando, Dios comienza a llamar gente para abrir grupos en casas, amén, en zonas de Caracas, fuera de Caracas, hasta fuera del país. Dios comienza a llamar gente a tomar lugares y espacios para predicar el Evangelio y que mucha gente llegue a ganar para Cristo a esas personas. Y el Espíritu Santo está orando. ¿Por qué? Porque la iglesia ha entendido la importancia de la unidad de la oración. Ha entendido que necesitamos unirnos para orar. Y está uniéndose para orar. Podemos ver el gran testimonio de Jorge Müller, un gran hombre de Dios, siglos pasados. La vida de Jorge Müller no es un testimonio afirmativo e indubitable. El hombre que pudo decir un día: yo he dedicado gozosamente toda mi vida al propósito de mostrar cuánto puede ser cumplido a través de la oración y la fe. Una de sus más grandes empresas fue el establecimiento del gran orfelinato de Bristol, en Inglaterra. En el curso de 64 años desde el principio de su obra, el señor Müller tuvo al cuidado 10,020 huérfanos. ¿Okay? Y saben, este hombre pudo sostener esos lugares, tanto orfelinatos como colegios, los mantuvo, fue producto de su tiempo de oración. Oraba, este hombre de rodillas clamaba a Dios. Y él dijo que él no le iba a pedir a ninguna persona algo de dinero para sostener estos lugares. Que él no iba a ir a hombres y a mujeres a pedirles, sino que él iba a ir a la presencia de Dios a pedirle a Dios, y él confiaba que Dios iba a tocar los corazones y esas personas iban a ir a él para ofrecerles ofrenda y ayuda para sostener esos lugares. Y así fue, hermano. Así fue. Este hombre tenía en su oficina un rincón donde él siempre oraba. Y allí de rodillas clamaba a Dios por la necesidad que tuviera este lugar de niños abandonados, por los colegios donde él participaba. También ayudó en la obra misionera. Fue usado como predicador en más de 40 países, llevando el Evangelio.
Pero lo que lo sostenía y lo mantenía y donde él pudo ver la gloria de Dios y el poder de Dios era que pasaba tiempo de rodilla allí en la presencia de Dios. Y le llegaba a la gente, hermano. Le llegaba a la gente con cheques, le llegaba a la gente con alimentos, le llegaba a la gente diciéndole en qué puedo ayudar. Yo quiero ayudar, ¿cómo puedo ayudar? Y él pudo ver la gloria de Dios, su propia experiencia, viviendo lo que Dios hacía a través de él y a través de estos lugares. Muchos de estos muchachos crecieron, fueron prósperos, y estos muchachos después mantenían también esos lugares enviando sus ofrendas también a ese orfaninato, a esos lugares de colegio, a donde él estaba ayudando, lo apoyaron después. Pero este hombre decidió creerle a Dios y meterse allí con Dios de rodillas, creyendo que Dios tiene todo el poder para hacer cosas extraordinarias. Y hermano, y cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros nos metemos con Dios, ¿saben? La oración tiene que estar acompañada con fe. Porque si no hay fe, nuestra oración no va a pasar del techo. Si no hay fe, no vamos a ver los resultados, no vamos a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tiene que haber fe. Cuando yo me acerco a Dios, debo creer que Él existe, que Él está allí, que Él está escuchando, que Él va a hacer algo. Algo se va a manifestar de parte de Dios en ese momento en la cual yo estoy orando. Yo tengo que creer eso. Por eso le dijo Jesús a Marta, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Eso le digo, solamente creer. Si tú crees en ese poder de Dios, en ese Dios que tiene todo el poder para hacer cosas extraordinarias, vas a ver la gloria de Dios. Y hermano, Dios sigue pidiendo de nosotros, Jesús sigue pidiendo de nosotros que le creamos al Padre que tiene todo el poder para hacer cosas maravillosas y extraordinarias a favor de nosotros. Que decidamos creer, que pongamos la fe en práctica, que cuando nos acerquemos en oración le creamos a Dios, creamos que Él es todopoderoso para hacer cosas maravillosas y hermosas y extraordinarias a nuestro favor. Ahora se imaginan si nos unimos como iglesia, se imaginan si nos ponemos de acuerdo y nos encontramos en este lugar para orar, ¿cuántas cosas no van a ocurrir? Tanto personal, familiar, como iglesia y como país. ¿Cuántas cosas no pueden ocurrir, hermano? ¿Cuántas cosas no puede hacer el Espíritu Santo entre nosotros y con nosotros? El Espíritu Santo va a orar. El Espíritu Santo se va a mover. El Espíritu Santo va a actuar. Y yo tengo que confiar en eso, pero necesitamos unirnos en oración. Necesitamos orar si queremos ver eso. Por eso estamos ante una gran oportunidad donde queremos unirnos en este mes de enero, donde estamos levantando una jornada de oración que comienza mañana. 3 semanas vamos a estar aquí en el local orando. Está compartido en 3 turnos. Yo quiero animarles para que participen en alguno de los turnos. 9 de la mañana a 1 de la tarde está el primer turno. El segundo turno de 1 a 5 de la tarde. Y el tercer turno está de 5 a 7 de la noche. Tú puedes escoger el turno donde tú veas que tienes la posibilidad, que tienes el tiempo y te dispongas a venir a este lugar para encontrarte con tus hermanos y orar. Además de eso, ahí van a ver unos indicativos en la pared donde vamos a estar cumpliendo un reloj de 4 horas. ¿Ok? Por supuesto, de 5 a 7 será un reloj como de 2 horas. Pero queremos cumplir allí con ese tiempo de oración. Y esta primera semana, que arranca mañana hasta el viernes 19, vamos a estar orando por nosotros como iglesia. Como iglesia, eso es lo primero. La segunda semana vamos a estar orando por el país, por Venezuela. Y la tercera semana vamos a estar orando por la iglesia universal, por ese pueblo que está en todas partes del mundo. Así que yo quiero animarte para que tú participes voluntariamente, con un deseo profundo de querer ver a Dios obrando en tu vida, en tu corazón. Y que te dispongas a apartar ese tiempo, ese turno, ese día. Y no tiene que ser todos los días. Si puedes todos los días, tienes el tiempo, amén. Pero no tiene que ser todos los días. Tú puedes poner el día que tú tengas, que quieres apartar, el turno que quieres apartar, donde tienes el tiempo que no está ocupado, pero lo quieres venir a usar para orar aquí en la iglesia de Otinim. También el sábado 20, comenzando el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a mediodía, va a haber un ayuno voluntario. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes apartar ese viernes 19 hasta el sábado 20 al mediodía, un tiempo para ayunar, hasta el mediodía del sábado. ¿Ok? Lo haces en tu casa, no tienes que venir para acá. Si hay alguno que quiera venir para acá, bueno, avise y quiere usar el local para encontrarse aquí, también, no hay problema. Pero es algo que puedes hacer también desde tu casa. Para el viernes 26 también de enero tendremos una vigilia.
aquí en este lugar, ¿ok? Estamos convocando a 7 de la noche, ¿ok? Para aquellos que puedan llegar temprano y pasar toda esa noche hasta las 7 de la mañana, el siguiente día vamos a estar aquí con esa vigilia. Y el sábado 3 vamos a tener un tiempo congregacional de medio ayuno, comenzando el viernes a las 6 de la tarde hasta el mediodía a las 12. Pero ese sábado sí no vamos a encontrar aquí, el sábado 3. Yo los voy a invitar para que vengan aquí a este lugar. De 9 a 12 del mediodía vamos a estar aquí en oración, ayunando, celebrando esas 3 semanas que hemos estado aquí en oración. Así que yo te quiero animar, hermano. Si queremos ver a Dios obrando en nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país, vamos a unirnos. Vamos a darles espacio para encontrarnos con Dios. Y a lo mejor aquí no podamos encontrarnos todo al mismo tiempo, pero por lo menos con 1, 2, 3 que se pongan de acuerdo y puedan venir y orar juntos. Amén. Algo Dios va a hacer. Y la idea es que no podamos dejar ningún turno vacío. Los 3 turnos tienen que estar cubiertos con alguien. Por lo menos alguien debe estar orando allí. Porque eso va a ser como una cadena de oración. De 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Ok? Durante el día. Y no podemos dar ese espacio allí en el día libre, sino que siempre tiene que haber alguien aquí en este lugar en oración. Y todo va a ser preparado ya con el propósito de que podamos ver la gloria, el poder y la mano de Dios. No nos quedemos como espectadores, hermano. Yo sé que Dios, y yo siento eso, que Dios va a hacer cosas grandes, maravillosas aquí en nuestro país. Yo lo creo. Yo no sé cuánto creen ustedes, yo creo eso. Yo creo que Dios va a hacer cosas extraordinarias y maravillosas aquí en nuestro país. Pero no nos podemos quedar como espectadores. Oh, yo voy a ver qué pasa con la iglesia, porque están diciendo que van a ocurrir cosas extraordinarias, maravillosas, sobrenaturales. Bueno, yo quiero ver. No te quedes como espectador. Hay 2 tipos de personas. Una que son espectadores, lo que hacen es ver desde las gradas lo que está ocurriendo en el centro del juego, del movimiento. Pero hay otras que son las que hacen que las cosas ocurran. Son los que se meten allí en el centro del juego. Son los que pelean, son los que batallan, son los que están allí. Esos son los que van a ver la gloria y la presencia de Dios de una manera más directa. Mientras otros están viendo, wow, interesante lo que está ocurriendo allá. Cuando tú podías ser parte y hacer que esas cosas ocurran. Pero ¿cómo lo hacemos? Metiéndonos allí con Dios en oración. Porque el que va a hacer las cosas va a ser Dios. No nosotros, va a ser Dios. Y no va a usar a nosotros como instrumento y como canal para mostrar su gloria y su poder. Amén. ¿Tú crees esto? Así que yo te quiero animar. Te quiero motivar y te quiero retar y desafiar, hermano. Ven en estas 3 semanas de oración a orar. Vente a orar. Vente a este lugar para encontrarse con Dios. Ven con el propósito de decir, Señor, aquí estoy, quiero encontrarme contigo. Ven, Señor, porque vengo para que tú trates conmigo. El primero que necesita que trates conmigo, hermano. Necesitamos que Dios trate con nosotros. Que Dios nos saque de todo tipo de adormecimiento, de enfriamiento, de conformismo. ¿Ok? Que Dios nos saque de todo tipo de que decimos, qué cosa, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar, estoy perdido, estoy perdida. No, que tú estés claro qué está poniendo Dios en tu corazón, hacia dónde te está llevando, cómo te va a usar, qué canal va a usar para hacer lo que Él quiera hacer contigo y donde Él quiera hacerlo. Pero que tú estés dispuesto a venir, y para esto hay que pagar un precio, hay que apartar tiempo, hay que venir, hay que encontrarse. Hay que decir, yo tengo que ir. Mire, y cuando más ocurre en tu vida que tú digas, no quiero orar, es cuando más debes orar. Cuando dices, no quiero orar hoy, es cuando más debes orar. Es cuando más debes postrarte allí ante la presencia y decir, Señor, aquí estoy. Mi cuerpo me dice que no ore. Mi mente me dice que no ore, pero mi espíritu está pidiendo encontrarse contigo. Por lo tanto, derramo mi cuerpo, mi vida ante ti, porque quiero que mi espíritu se encuentre contigo. Amén. Y que hagamos que la presencia de Dios se acerque a nosotros. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. A medida que nos acerquemos más a Dios en oración, Dios se va a acercar más a nosotros. Y Dios va a hacer cosas extraordinarias. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle que Él puede hacer y Él hace cosas extraordinarias en nuestra vida y alrededor de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Y viendo este gran ejemplo de estos hombres y mujeres que se encontraron allí en el aposento alto. Oh Dios, ellos pudieron ver, Señor, pudieron experimentar, comenzaron a ver tu gloria y tu poder, esa obra del Espíritu Santo, Señor, en sus vidas y alrededor de ellos. Señor, nosotros también queremos experimentar eso, Señor.
Queremos experimentar esa llenura de tu Espíritu Santo, que ese poder que tiene el Espíritu de Dios se haga realidad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro país, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús pedimos, Señor, en este día. Dile, Señor, extiende tus manos sobre mí, dile al Señor. Señor, extiende tus manos sobre mí y da toques especiales hoy mismo, Señor. Comienza a tocar mi corazón. Comienza a moverse, Señor, tu Espíritu Santo. Que tú comiences a inquietar en lo más profundo de mi ser, Señor, mi corazón. Y que se despierte en mí esa pasión, ese entusiasmo por participar de esta jornada de oración. Dile al Señor allí, Señor, despierta mi corazón para yo disponerme y participar de esta jornada de oración de la iglesia. Señor, aviva mi corazón en estos tiempos, levántame. Rechazo, me opongo, me niego a mantenerme en una actitud o una vida fría, Señor, sin la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, sin poder ver tu gloria y tu poder en mi vida. Me opongo a esto, Señor. Yo quiero ver tu poder y tu gloria en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi país. Señor, levántanos en estos tiempos. Señor, que podamos unirnos, perseverando en la oración y en el ruego. Que podamos encontrarnos en este lugar para juntos acercarnos ante tu presencia, creyendo, Señor, que tú harás algo maravilloso y hermoso. Señor, anímanos como iglesia, motívanos, muévenos. Que tu nube de gloria venga a este lugar, Señor. Que cada vez que vengamos a encontrarnos aquí, Dios, podamos experimentar tu presencia, Señor. Podamos ver tu gloria y tu poder entre nosotros mostrándose. Señor, gracias, Señor. Da toques especiales. Motívanos a todos, anímanos. Sácanos de nuestras comodidades, Señor. Ayúdanos a pagar este precio. Ayúdanos a ser de ese grupo de personas que hacen a través de la oración que ocurran cosas de tu parte maravillosas, Señor. Ayúdanos a hacer que las cosas ocurran, Dios. Te lo pedimos dándote las gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Así que les hago la invitación. De todas maneras se van a dar los anuncios siguientes acerca de esta jornada.